Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a la segunda ponencia de las quintas jornadas del programa Martín de Rada, enmarcadas dentro del año de Rada organizado por la Fundación Chile. Estas jornadas llevan por título La historia siempre es presente, España, China y la geopolítica de la memoria. Y no solo incluyen la ponencia de hoy que en un momento presentaré, sino también otras conferencias. España y Asia, oportunidades perdidas, impartidas por el profesor Florentino Rodao el 29 de octubre a las 7 horas de España. Mi nombre es Ferran Pérez Mena y seré el encargado de moderar el evento de hoy. En nuestra segunda charla tenemos el honor de contar con el doctor Ander Permañer. Ander es licenciado en Humanidades por la Pompeu Fabra en 2002 y en Estudios de Asia Oriental por la UAB y la Pompeu Fabra en 2004 y es doctor en Historia por la Pompeu Fabra en 2013. Ha sido investigador visitante en el Departamento de Historia de la Universidad de Chicago, en el Instituto de Historia Contemporánea de la Academia Sinica en Taipei y la Biblioteca John Carter Brown de la Universidad de Brown. También obtuvo una beca postdoctoral de la Fundación Chan Kuo de Taiwán y recibió el premio Ramón Carande para jóvenes investigadores de historia económica. Y ha impartido docencia de historia asiática y global en la UPF, la UOC y la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy nos ofrecerá una ponencia titulada Francisco Xavier de Irisarri, Comercio Global y Rutas del Opio tras el final del Galeón de Manila. Y antes de empezar, les explico brevemente la dinámica de la charla de hoy. La charla tendrá una duración aproximada de 30 a 40 minutos y tras la cual abriremos un turno de preguntas y respuestas. Les invitamos que envíen las preguntas a través del chat y yo las leeré en voz alta para que el doctor Permañer pues las pueda responder. Entonces, sin más dilación, doy la palabra a nuestro ponente, el doctor Ander Permañer, y adelante, Ander, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Ferran, Arratsalde-on. Gracias también a la Fundación Chile por organizar esto y también a Andrés Herrera Feligreras, que también me ha contactado. Bueno, debo decir que cuando se me propuso formar parte de estas quintas jornadas sobre el mundo chino y tras manejar varias ideas, yo inicialmente había pensado hacer una introducción más general a mi investigación, pero finalmente opté por centrarme en un caso particular que creo, bueno, pues deduzco que el público hoy presente pues procede de Pamplona, era del área navarra, y creí que nada mejor que hablar de Francisco Javier de Irisarri, cuya carrera comercial se desplegó en Asia a principios del XIX y sus orígenes en el norte peninsular y en Navarra en particular, así como España en general. Unas relaciones, las de España-China, a menudo dadas por sentado, pero especialmente en el periodo que nos ocupa, principios del siglo XIX, la era de las revoluciones, etc., no se suele conocer en profundidad. Hablamos, pues, de un periodo desconocido y de un asunto complejo, como el del comercio del opio, al que me voy a referir. Tal vez pasaré un poco por encima, pero invito a los asistentes a preguntarme si hay cualquier duda sobre temas sobre los que se suele asumir muchas veces que los intereses españoles no tuvieron nada que ver. Y bueno, ahí estuvieron. Fueron puntuales, pero un protagonismo marcado durante el periodo que va entre 1815 y 1830, a pesar de la extrañeza que el tema suele generar a veces entre algunos colegas. Cuando inicié mi investigación sobre España y la economía del opio años atrás, tuve que partir de unas bases muy poco trabajadas. Tuve que escarbar mucho en las fuentes, en la literatura también, picando piedra. A veces aparecían referencias aquí y allá, pero había que peinar muchos archivos. Y debo decir ya por adelantado que si elegí este tema en el que el mundo vasco está tan presente, el mundo vasco y navarro, no es por supuestos orígenes familiares en la zona, que los tengo, por vía materna, sino porque yo quería tratar más la cuestión de España en Asia y más en este periodo desconocido a principios del siglo XIX. Poco esperaba encontrarme unas redes con un marcado
una marcadísima presencia del norte peninsular, especialmente del área vasca y navarra, hasta el punto que adquiere unos tintes barojianos, más de Julio Caro Baroja y Suero Navarra, más que las novelas de Don Pío, aunque luego saldrá en otro momento, más adelante. Con un entramado de individuos que establecieron sus redes en varios puntos importantes del comercio asiático y del opio en particular, Calcuta, Cantón, Manila y el conjunto del Imperio Español. Me atrevo a decir que hasta unas 3/4 partes de este comercio español en el que he trabajado procedían de este área de la península, lo que no es casualidad, como vamos a ver. Hubo gente procedente y algunos comerciantes destacadísimos que procedían de otras áreas de España. La carrera de nuestro protagonista, disculpen porque he olvidado las diapositivas. Bueno, aquí la imagen típica de las factorías extranjeras en Cantón, que de hecho ilustran estas jornadas. Pero simplemente muchas veces suelo mostrar esto para enseñar una realidad que parece de perogrullo, pero que suele pasar por alto muchas veces. Es que entre estos pabellones que indican la nacionalidad de la factoría que hay detrás, empezando el segundo por la izquierda, es el de España. Sobre el comercio español en el Canton Trade, en el Canton System, el comercio cantonés, se sabe bastante poco. Pues bien, la carrera de nuestro protagonista está muy ligada a otro nombre conocidísimo por todos aquellos que trabajen o les interese la historia china del siglo XIX, las relaciones sino-europeas, el imperialismo europeo, el comercio británico del opio en particular. Y me refiero al del personaje que aparece retratado aquí, James Madison, el escocés que fue socio principal junto con el otro escocés William Jardine, de la célebre casa de Jardine Madison & Company, fundada en 1832, si bien tenía otra razón social anterior con otro nombre que no voy a detallar. ¿Vale? Esta fue realmente la corporación más importante dedicada a la importación de opio a gran escala en la China del siglo XIX, de principios del siglo XIX. Todavía existe. Eso obviamente se dedica a otras actividades hoy en día. Su existencia nos permite acceder a un archivo que todavía se conserva, que está en la Universidad de Cambridge y que la compañía tiene a bien de permitir su consulta. El nombre, como digo, es muy conocido por tanto estudiosos como interesados por la historia china del siglo XIX, pero normalmente se desconoce que entre las muy variadas raíces de esta casa, que se hunde en múltiples rincones del mundo, hay un importante elemento hispánico que procede de James Madison. Incluso, como vamos a ver, podemos hablar de una intente hispano-británica fundamental para el desarrollo del sector del comercio del opio, motor del imperialismo británico, antes de su monopolización definitiva por las casas anglosajonas. Antes de 1830, tanto en el sector del opio como del comercio europeo en Asia, y me refiero, por ejemplo, he leído algunas cosas también sobre las casas comerciales de Calcuta en la época y en Bombay, hay una diversidad de individuos. Los británicos tendían a colaborar mucho con comerciantes locales y también de otras nacionalidades. Y en esta coyuntura en la que yo he trabajado se observa pues, una estrecha colaboración entre españoles y británicos. Incluso a veces me gusta bromear y hablar de una entente o un contubernio vasco-escocés, lo que nos habla de complicidades de grupos que cumplían una función particular en sus respectivos espacios imperiales, grupos diaspóricos tal vez, periféricos dentro de su metrópoli, pero con un sentimiento particular de pertenencia y muy presentes en las redes del comercio imperial, tanto británico como español. En absoluto sugiero que una relación particular con el terruño fuera importante para que estos intereses vasco-escoceses se unieran. Más bien fueron intereses coyunturales o comerciales del propio sector ante la transición y disolución del Imperio Español durante la era de las revoluciones.
Un contexto que el historiador hongkonés, que aquí en la diapositiva viene mencionado, W.E. Cheong, denominó hace ya bastantes años la conexión española. Indica varios de los actores. Una conexión, una entente que tiene lugar entre 1815 y 30, tras el fin del Galeón de Manila. La fecha no es casual, ¿de acuerdo? Una época de indeterminación, de cambios, que se inicia con la recta final de las guerras napoleónicas, años en los que el comercio europeo en Asia estaba necesitado de liquidez, agravado por otros factores como la guerra anglo-estadounidense en 1812 y muy especialmente, como indicó, el fin del galeón en 1815. Coincidiendo además con el ascenso del comercio británico en la India y en Asia en general. A la indeterminación se le debe añadir otro factor clave y es la inestabilidad de las posesiones americanas de la corona y finalmente su independencia, lo que también suponía una ventana de oportunidad para los intereses comerciales en Asia. Pero el corte final, la independencia que se consolida ya a principios mediados de la década de 1820, no se dio de un día para el otro y entre esos años hubo proyectos, ideas, que algunos no fraguaron, otros empezaron a dar sus primeros pasos, como los que vemos aquí. ¿Vale? Y ya adelanto que pese a lo que algunos autores han especulado sin conocer mucho las redes del comercio imperial español, pero viendo que hay españoles en el sector, se ha especulado si estos españoles hubieran tenido el mismo Irisarri, un acceso privilegiado a los mercados novohispanos o coloniales virreinales. Sí, pero yo creo que más determinante fue el acceso al archipiélago filipino, como voy a ver. Por otro lado, el opio era una mercancía ilegal, prohibida por la dinastía reinante en China, la Qing, pero cada vez más consumida por las élites chinas y con el tiempo por individuos de distintas clases sociales, que además supuso una panacea, una solución para el que era el problema crónico del comercio sino-europeo, el problema para los europeos, obviamente, que era su carácter deficitario. Es decir, por mucho que comerciantes británicos y de otras nacionalidades trataran de introducir productos para compensar las inversiones en plata, esa plata tan demandada por los comerciantes chinos, esos intentos de introducir productos como los tejidos de lana eran infructuosos hasta que desde finales del siglo XVIII se desarrollan dos producciones de la India, controladas por la Compañía Británica de las Indias Orientales. Esto es el algodón en rama y el opio. Por otra parte, como he dicho, Filipinas era tal vez el principal punto que diferenciaba a estos españoles en el comercio del opio, como vamos a ver. Aunque resulte obvio recordar, Filipinas está relativamente cerca de la costa china, apenas unos 1000 kilómetros. Entraba dentro de los circuitos de la diáspora, del comercio de la diáspora china y aunque solemos dar por sentado que era una remota periferia imperial, lo que no deja ser cierto, lo cierto es que en ese periodo, desde finales del 18, Filipinas está pasando por un profundo proceso de transformación. Siempre hasta hace no mucho se pintaba las Filipinas de finales del 18, principios del 19, la época del galeón, de la tremenda crisis del galeón. Bueno, sí, hubo crisis, pero coexistió con otros procesos. Recordemos, o tratando de definir muy brevemente lo que era el sistema del Galeón de Manila, era un monopolio de la corona por el que se facilitaba un buque anual, un galeón, que circulaba a través del Pacífico, desde el puerto de Manila al puerto de Acapulco, un solo buque con unas limitaciones que se incumplían sistemáticamente con respecto a las cantidades de mercancías asiáticas, principalmente sedas y porcelana, y plata americana. Las mercancías asiáticas que se vendían en Acapulco y volvía plata americana a cambio. Esto, que era un comercio sumamente lucrativo, en realidad era una solución limitadora mercantilista por parte de la corona,
que lo que trataba de hacer era evitar la competencia de las mercancías asiáticas en los mercados virreinales para no hacer la competencia en las producciones peninsulares y además evitar la fuga de plata fuera de las fronteras del imperio. Bueno, pues frente a este sistema se fue desarrollando durante la segunda mitad del 18 un sistema de plantación, un comercio regional intraasiático, una diversificación que fue llevada a cabo, en primer lugar, esto a veces se nos olvida, por los propios comerciantes manileños, los mismos comerciantes del Galeón que empezaron a incrementar su presencia en los puertos de Cantón y Macao a finales del 18, pero también por parte de la iniciativa metropolitana. Me refiero en particular a esta corporación privilegiada, el mascarón de proa del reformismo borbónico en Asia. Esto es la Real Compañía de Filipinas. Esta corporación se crea en 1785 tras no pocos intentos anteriores, además, a lo largo del siglo XVIII, a iniciativa de Francisco Cabarrús, un importante financiero de la época vasco-francés establecido en Madrid, creador del Banco de San Carlos, quien también trató de fomentar el comercio asiático de la monarquía, puesto que percibía, no sin razón, que dicho comercio asiático quedaba muy por detrás del de sus competidoras europeas. De ahí su propuesta de reorientar los activos de la extinta Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que en 1784 terminó sus actividades después de las reformas de comercio libre. Entiendo que ante este público la guipuzcoana es más o menos conocida, pero bueno, no puedo evitar, o tal vez no esté más, recordar cómo fue creada en 1728, reconociendo para los comerciantes de la provincia de Guipúzcoa el privilegio de comerciar con Venezuela, entonces un área periférica del imperio, para el fomento de sus producciones y del cacao en particular. Fue su producto estrella, con la prerrogativa además de perseguir a los contrabandistas. Bueno, pues estos activos de la Compañía Guipuzcoana de Caracas pasaron a la nueva Compañía de Filipinas, que proponía el desarrollo de las plantaciones, del comercio regional, también del comercio asiático y del filipino en particular en todos los circuitos del Imperio Español, tanto en América como en la península, estableciendo además distintas factorías en varios de estos territorios. Su desempeño fue irregular y desde el cambio de siglo estuvo más bien en crisis, pero conviene insistir aquí en los orígenes de la compañía. Continuación de los activos de la guipuzcoana, insisto, gran parte de sus accionistas procedían del norte peninsular, lo que explica también la preponderancia de vascos y navarros en las redes del comercio español en Asia y del opio en particular. Y bueno, tras esta creo que breve introducción, vayamos ya al objeto de mi presentación, a nuestro particular protagonista de hoy, Francisco Javier de Irisarri y Salsamendi, con unos orígenes que lo vinculan claramente con el norte peninsular, tanto con la montaña navarra como con el interior de Guipúzcoa. Su padre era de Aranza, de Aranaz, en las Cinco Villas, mientras que su madre era de Tolosa, del interior de Guipúzcoa. No sabemos mucho de su familia, deducimos un origen comerciante, sabemos que los padres se casaron en Cartagena, donde nació Francisco Javier en 1792, pero ya 2 años después su hermana Carmen nace en San Sebastián, donde su padre fue miembro del consulado y donde estaba vecindada la familia. No sé cómo sufrió la familia los estragos de la Guerra de la Convención que tuvo lugar por esas fechas, hasta la Paz de Basilea, pero sí sé que sus vínculos con el norte ahí siguieron. Tras su temprana muerte en 1826 en la India, 2 de sus testamentarias, su madre y su hermana, vivían a la sazón en Goizueta, una bonita villa en el alto curso del Urumea, en Navarra. Mientras que otra de las testamentarias, su tía materna, Josefa Bernarda de Salsamendi, vivía en Cádiz, donde no he podido localizar qué hacía esa señora allí, pero sí sabemos de la importante
comunidad comerciante vasca en la ciudad. Su padre, Javier José de Irisarri Martigena, emprendió un pleito de hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid en 1805 para afirmar su condición de hidalgo tanto de él como de su prole, en tanto que descendientes de la Casa Solar de Irisarri en Llanzi, que todavía existe, apoyándose con documentos que databan del siglo XVI. Pues bien, la carrera de Irisarri estuvo ligada a la Real Compañía de Filipinas, a la que entra precisamente a través de sus redes familiares y comerciales, suponemos, y a la sociedad privada que creó. Su carrera, estuvo ligada a la Compañía de Filipinas y a la sociedad privada que creó junto con el escocés James Madison, con la razón de Irisarri y compañía, creada en 1821. El joven Irisarri llega a Calcuta como empleado de la factoría de la compañía, como aprendiz, en 1815, a los 23 años de edad. Sabemos que de niño fue enviado a un internado católico en Inglaterra, donde muy seguramente aprendió a dominar la lengua inglesa. Vemos por la correspondencia que escribe un inglés nativo, y empieza su formación comercial en la casa de Fermín de Tasté y compañía de Londres. Parte de un interesante entramado comercial que ha sido trabajado por algunos colegas de la Universidad del País Vasco, los Tastet, vasco-franceses de Bayona, también establecidos en San Sebastián y con varias casas en distintos puntos, con importantes intereses en el comercio transatlántico y muy seguramente conectados con el padre de Irisarri, que, como he dicho ya, era miembro del consulado de la ciudad. Los Tasté, además, ya habían ofrecido sus servicios a la guipuzcoana y lo siguieron haciendo a la de Filipinas, que representaban precisamente, cuyos intereses comerciales representaban en la capital británica. Muy seguramente la experiencia del joven Irisarri en la casa de Tasté le abrió los ojos, como a tantos otros futuros empleados de la Real Compañía de Filipinas que pasaron por ahí, pues esa experiencia le abrió los ojos a las oportunidades del comercio de Asia, no por un espíritu aventurero y exoticista, sino por las grandes fortunas que se podían obtener ahí con rapidez, también a costa de grandes riesgos comerciales. Bien, en Calcuta coincide con el factor, con su superior, Manuel Larruleta, quien tuvo una importante influencia en su carrera, hijo de un ex empleado de la guipuzcoana en Venezuela, oriundo de San Sebastián. Larruleta, además, había trabajado en la factoría de la compañía de Filipinas en Cantón y posteriormente en Manila, puntos, nuevamente, ya he dicho, esenciales para el comercio de los españoles en Asia y del opio en particular. Puntos que estaban pasando por una profunda transformación en esos años. Bien, en 1818 Larruleta deja su puesto en la compañía y crea una casa comercial, Manuel Larruleta y compañía, donde el propio Irisarri tuvo una participación de 40.000 pesos fuertes, una casa que se dedicaba al comercio de consignación, mandando mercancías de la India, pero también de los estrechos de Malaca y de Filipinas a China. Y en particular se lucraron con el comercio del opio. Una de sus principales consignatarias es la que aparece mencionada al final de la diapositiva, la casa escocesa de Robert Taylor & Company, en Cantón, de la que era miembro el joven James Madison, que además era familiar de otra de las importantes casas comerciales con las que trabajó todo este entramado, que es la escocesa de Mackintosh & Company de Calcuta. Larruleta, además, como vamos a ver, fue socio de Mackintosh, de la casa de Mackintosh, pero además fue la principal suministradora de tejidos de la Real Compañía de Filipinas y una de las principales agency houses de la casa, de la ciudad, para la producción del índigo. Pues bien, la muerte de Robert Taylor, en 1820, coincidió, por suerte para el joven Madison, que se quedó solo en Cantón, pues coincidió con un boom de las ventas de opio en China, lo que catapultó su carrera, así como la de Irisarri, quien ese mismo año dejó Calcuta y se unió a él
en Cantón para crear la casa de Irisarri y compañía. Al mismo tiempo, como decía, ese mismo año, en el 21, tal vez en perspectiva de la expansión que iba a venir, Manuel La Ruleta accedía a la casa Macintosh, pero en el 23 dejaba la propia casa que había fundado, Manuel La Ruleta, que quedó en manos de los empleados más jóvenes, pasándose a llamar Mendieta, Uriarte y compañía. Bueno, La Ruleta, esto es una constante en él, que debía tener buen olfato para los negocios y sabía retirarse a tiempo antes de que esas casas fueran por mal camino. Mendieta, Uriarte y compañía declararon suspensión de pagos en 1826, mientras que la de Macintosh lo hizo en el 33, tras el abandono de La Ruleta a finales de la década anterior. Bueno, Irisarri y compañía en parte es continuadora de Robert Taylor and Company, en el sentido de que recibían muchas consignaciones de La Ruleta y luego Mendieta, Uriarte, consignaciones de opio, además de las de otras casas indobritánicas. Pero, sin embargo, a pesar de que gran parte de sus suministradores, consignadores, de hecho, eran indobritánicos, a mí no me dejó de sorprender en su momento, cuando empecé a indagar en estas cuestiones, que esta casa formada por un español y un británico optara por un nombre claramente familiar para una potencial clientela hispánica, Irisarri. Yo siempre me pregunto cómo lo pronunciaría la clientela indobritánica en la época. Bueno, pues en un momento en el que el sector del opio está en expansión, pero es un sector perseguido por las autoridades chinas, sometido a fuertes prácticas especulativas, se podía perder muchísimo dinero en un cargamento cuyo precio podía caer en picado. Las casas dedicadas a este sector fueron buscando cada vez mayores fuentes de financiación para garantizar una mayor solidez financiera. Y se buscó en distintos mercados financieros del mundo. Irisarri y compañía se apoyaron en las Filipinas, donde, tras el fin del galeón, en 1815, muchos capitalistas buscaban nuevos sitios donde colocar sus capitales, y lo hicieron en estas casas de China, que les daban un interés mensual elevado de alrededor de un 20%. Bueno, además, Irisarri y Madison expandieron sus actividades. Madison, además, había mandado a su sobrino a estudiar español en San Sebastián, mientras que contrataban, además, a un donostiarra, Joaquín Ibar, para ser empleado de la casa también. Y, bueno, no puedo evitar mencionar también la existencia del otro principal entramado español del comercio del opio, su principal competidor, el del aragonés Lorenzo Calvo y Mateo, una figura fascinante, un militante por la causa liberal, que además fue factor de la Compañía Filipinas en Cantón y que, bueno, a modo de anécdota, pero a mí todavía me llena de curiosidad si hay alguien que me pueda aportar alguna pista al respecto. Él y su socio Gabriel de Irureta-Goyena aparecen mencionados en un capítulo de La estrella del capitán chinista de Pío Baroja, escrito más de un siglo después. Me gustaría, alguna vez tendría que indagar en el archivo de los Baroja. Pues bien, tanto el grupo de Irisarri como el de Calvo, ya me acerco al final, supieron sacar partido de una coyuntura que les beneficiaba al poder acceder al mercado de capital filipino, y con el pabellón español usaban sus buques para el almacenaje y distribución del opio en las redes del contrabando de las aguas de Macao y Cantón, así como el sur de China. Compitiendo con Calvo, la casa de Irisarri dominó la distribución del opio en el puerto sino-portugués de Macao, donde los buques españoles eran los únicos europeos, admitidos, una medida que se había implementado desde el siglo XVIII para traer la plata filipina, mientras que también aprovechaban una vieja prerrogativa que en realidad los comerciantes españoles apenas usaban, que era la de poder acceder a un puerto en la costa más al norte, en la provincia china de Fujian, en el puerto de Xiamen, o llamado Emuy en español en la época. En realidad no iban tanto a hacer el comercio a Amoy, si bien se exploró la posibilidad de expandir actividades allí, sino que simplemente usaban la bandera española para navegar en la costa de dicha provincia sin levantar sospecha,
y llevar a cabo el contrabando del opio. En ese sentido, fueron famosas las expediciones del San Sebastián, un buque con bandera española, unas expediciones que otras casas del sector, tanto españolas como británicas, imitaron. También hubo grandes planes para hacer de Manila un punto de venta del opio cuando las persecuciones de las autoridades chinas llevaron el sector del opio a un bloqueo hacia el año 1822. Pues bien, esta idea de hacer de Manila un punto de distribución para que fueran los comerciantes chinos, navegaran hasta allí y llevaran los cargamentos de opio de vuelta, no prosperaron debido a la epidemia de cólera en 1820 y la subsiguiente campaña xenófoba que se saldó con la vida de no pocos extranjeros. Y asimismo, hacia 1825, Irisarri y compañía, con el apoyo de Mendieta, Uriarte y compañía, y la financiación de comerciantes manileños e indo-británicos, lanzaron algunas expediciones al Pacífico mexicano para la venta de textiles indios y chinos a cambio de plata, tratando de reconstituir así el viejo comercio del galeón. Bueno, no puedo evitar mencionar también, así de pasada, elementos relacionados con la familia del paisanaje, fundamentales para el desarrollo de los negocios en estas redes, en estas y en las de los británicos también, en este contexto todavía de transición entre el antiguo régimen y la contemporaneidad. Un primo lejano de Irisarri, por ejemplo, Francisco Javier de Espereta, también trabajó como agente tanto pues, para el entramado de los La Ruleta, Mendieta, Uriarte, Irisarri y Madison, y además fue pieza clave para estos negocios transpacíficos que trataron de reconstituir. También José Mendieta y José María Uriarte, que eran empleados también de la Compañía de Filipinas, tienen parientes en la misma corporación, mientras que tanto en la casa de Mendieta Uriarte, como en la de Lorenzo Calvo, aparecen varios miembros de una destacada familia donostiarra, los Vazcáitegui. Y bueno, ya para ir acabando, finalmente, pese al destacado protagonismo de los españoles, su participación en el comercio del opio duró no demasiado tiempo, pese a su importancia momentánea, gracias a su financiación en un momento de expansión del sector. Pero hacia 1830, con una compañía de Filipinas afectada por la crisis, por un comercio transpacífico que ya no era llevado a cabo por los españoles tras las independencias, sino que lo empezaron a dominar los británicos, o unas Filipinas que ya han consolidado la economía de plantación, por lo que los capitales isleños, en vez de invertirse en otras partes, como en las casas de China, se invierten en la economía productiva del archipiélago, o también con la consolidación del dominio británico y estadounidense del sector del opio, que además requería cada vez de mayores cantidades de capital, de recursos logísticos, de inmensas flotas para la distribución del opio. Las pequeñas o medianas iniciativas españolas de la década anterior, además sin el entramado institucional de las factorías de la Compañía de Filipinas en Asia, ya no tenían cabida. A todo esto debemos añadir la muerte del joven Irisarri por unas fiebres en 1826, a la edad de 34 años, si no me equivoco. Se puede especular si su futuro le hubiera deparado una brillante carrera en Asia, de modo similar a la de su socio, James Madison, pero es probable que, paralelamente a sus paisanos, se hubiera buscado sustento en otros puntos del globo. Algunos volvieron a España, otros se quedaron en Filipinas, o que se hubiera retirado tras haber amasado alguna fortuna. En realidad se encontraba en un brete justo antes de su muerte. En todo caso, insistir que las iniciativas españolas dejaron de prosperar a partir de 1830 y que además no solo hablamos de esa consolidación de los británicos y de los estadounidenses en el sector, sino que ya hay una tendencia a compartimentar por nacionalidades ese comercio. Hasta entonces hay una mayor colaboración entre grupos de distinto origen, incluso asiáticos.
Y finalmente su socio, James Madison, disolvió la Casa de Irisarry en 1827 y tras una breve experiencia, habiendo creado una casa con la razón comercial de Madison Company, se unió a la que era la principal casa británica en la época, Charles McNiach Company, junto con el que ya era el socio principal, William Jardine, que en 1832 cambiaron la razón comercial a Jardine Matheson Company. Como he dicho, esta fue la más importante empresa dedicada al comercio del opio en la China del siglo XIX y además fue actor fundamental en la Primera Guerra del Opio, entre otras cosas por la presión ejercida sobre las autoridades británicas por parte de los propios William Jardine y James Madison. El propio Madison tiene un famosísimo panfleto escrito en 1836, o el propio William Jardine ejerció presión al propio Palmerston para que el gobierno británico enviara una expedición de satisfacción y reparación contra el Imperio Qing en 1839, tras las primeras trifulcas o conflictos en primavera de 1839. Y ya lo dejo aquí, simplemente me queda dar las gracias. Si hay preguntas, pues podemos dar paso a ellas. Genial, muchas gracias. Me ha parecido súper interesante, de verdad. Entonces, si te parece bien, a ver si algún miembro de la audiencia tiene alguna pregunta, si la pueden escribir en el chat y yo las voy a leer. Yo tengo una pregunta para comenzar mientras que escriben en el chat y es, quizás no sé si es un poco una pregunta abstracta, pero este caso que explicas, ¿no? De la implicación de los españoles y de los vascos en el comercio del opio, si crees que tiene, o sea, ¿qué impacto tiene la manera en que nosotros pensamos la historia global y especialmente la historia, por ejemplo, de lo que es el impacto del Imperio Británico en Asia, ¿no? Porque tengo la sensación, yo no soy experto en historia global y tampoco he leído mucho sobre el tema, ¿no? Pero tengo la sensación que la historia es como muy britanocéntrica, ¿no? Entonces, no sé si crees que este caso, no es que nos haga repensar la historia, pero no sé cuál sería la aportación más conceptual a la manera que pensamos la historia en Asia Oriental en ese momento histórico. Quizás es una pregunta que un poco absurda, no lo sé. No, en absoluto es absurda, Ferran. En realidad es una cuestión que yo me he planteado algunas veces y que otros colegas me han preguntado. No sé, empezaré diciendo que mi práctica como historiador yo creo que ha venido marcada por cierta prudencia, ¿vale? Igual timidez inicial, pero ya tras un cierto recorrido esa timidez o el sentido del ridículo lo he perdido un poco, pero la prudencia sigue estando, ¿vale? Yo cuando ha habido gente que me dice, no, es que tu investigación es muy rompedora, yo no he venido a romper nada, yo trato de aportar conocimientos sobre lo que han hecho otros. Yo creo que entre historiadores eso es fundamental, ¿vale? Dicho esto, yo creo que estos entramados en los que yo trabajo pueden cambiar algo nuestra percepción, pero al fin y al cabo, no para entender, digamos, el estallido de la Primera Guerra del Opio y los resultados que de ellos salieron, sobre todo el inicio de los tratados desiguales, el Tratado de Nanjing en 1842 y otros que siguieron, fueron fundamentales para cambiar la historia del Imperio Qing, de las relaciones sino-europeas y del avance del imperialismo europeo en Asia, ¿vale? Pero, sin embargo, yo no creo que mi investigación cambie de raíz esas cuestiones. Pero, sin embargo, si nos ponemos a analizar la historia del comercio sino-extranjero, ¿vale?
Sigue siendo un comercio que ya desde el siglo XVIII está claramente dominado por los británicos. Uno no tiene más que ver los totales de los buques que entran en el puerto de Cantón, ¿vale? Pero claro, en paralelo al puerto de Cantón está el puerto de Macao y a veces el puerto de Macao queda un poco olvidado, ¿eh? En Macao comerciaban los españoles, es un comercio muy poco conocido, muy poco trabajado. A raíz de lo que yo he podido aportar, pero también de otros investigadores, igual desconozco la formación de los aquí presentes, pero uno de los máximos expertos en el comercio cantonés, Paul van Dyck, que está hablando ahora mismo también de la navegación española al sur de China. Pero si en ese sentido esa presencia cambia algo, hombre, grosso modo la historia global no creo que cambie, pero sí que nos da otra imagen que complementa las investigaciones de otros colegas que hayan trabajado la aportación de otros grupos y que hablan sobre todo hasta 1830, para mí ese año es fundamental, 1830, podríamos alargarlo hasta el 33-34 cuando finaliza el monopolio de la Compañía Británica en las Indias Orientales, pero podemos ver un antes y un después. Esto sucede en Calcuta también, que hay un periodo anterior, antes de la consolidación anglosajona, porque las casas estadounidenses también serán importantes, hay un periodo previo en que no hay una segmentación tan clara del comercio. Esta es otra cuestión que yo a veces he mencionado otras veces, no hoy, pero a ver, igual es que no se me ve, estoy viendo ahora. ¿Ahora se me ve? Creo que sigues compartiendo la pantalla y se te ve como pequeño. Vale. Si dejas de compartir la pantalla... ¿Ahora mejor? Ahora, ya estás en el centro. Gracias, Andrés, por el aviso, lo he leído. No me había dado cuenta. Bueno, básicamente, si uno se atiene a la historia global y ya para terminar, y a lo que es las guerras del opio y el inicio de la agresión extranjera en China, bueno, la aportación española, vasca, tal vez fuera mínima, pero si uno habla del comercio sino-extranjero a lo largo del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, pues se intuye una mayor presencia. Así trato de zanjarlo, que creo que me da un poco por las ramas. No sé está bien, muchas gracias. Preguntas. Otra pregunta más es la de Andrés, si estas compañías españolas o vascas o aragonesas participaron de alguna manera en la guerra del opio, por ejemplo, en su instigación o apoyo financiero. A ver, realmente no. ¿Vale? Las personas que formaron parte de estas compañías, de estas personas muy pocas quedaban en China en el momento del estallido de la Primera Guerra. Sí que hay un tipo, Gabriel de Irureta-Goyena, que he mencionado, era socio de Lorenzo Calvo y permaneció en China. Lorenzo Calvo merece una ponencia, bueno, alguna vez igual quiero escribir un libro sobre él, no lo sé. No es vasco, es aragonés, como he dicho. Pues Gabriel de Irureta-Goyena permanece en China hasta 1841. La guerra del opio ya ha estallado, él vive en Macao y de hecho inicialmente representó los intereses del comercio de Manila, era agente comercial español en China y representó los intereses del comercio de Manila ante las autoridades chinas porque uno de los casus belli que dio lugar al estallido de la Primera Guerra del Opio es muy elocuente. Nos puede hablar de ciertos intereses que todavía ahí seguían. Y es la quema del bilbaíno. Yo lo digo así porque mi familia no dice bilbaíno, mi familia materna, porque además en las fuentes está escrito con Y, no con I acentuada. O sea, su es bilbaíno. Si había el San Sebastián del que he hablado antes, pues ahora hay la ciudad rival. Pues era un buque anclado en las aguas de Macao que las autoridades chinas tomaron por un buque contrabandista de opio, lo abordaron, capturaron su tripulación, lo quemaron y a la tripulación la capturaron y la tuvieron durante meses en prisión. Y eso fue usado, entre otras cuestiones, por los británicos como un casus belli para acusar a los Qing, pues, para acumular agravios y fomentar el ataque.
¿Pero qué sucede con este barco? Bueno, cuando uno lee la historia de la Primera Guerra del Opio, parece de repente hay un barco español que pasa por ahí, ¿no? Bueno, pues era un barco del comercio de Manila, no llevaba opio, en eso estaban equivocados, no sé qué llevaba, quiero trabajar con las fuentes de la compañía consignadora, que era la Casa de Manila, Matía, Menchaca Torre y compañía. De hecho, si alguien es de San Sebastián, le sonará el geriátrico Matía, ¿eh? Son descendientes de este José Matía Calvo. Bueno, nos está hablando de una presencia del comercio español y si bien me preguntaba Andrés, pues eso, si hubo presiones, actividades, sí que las hubo, sobre todo, pero no para declarar la guerra, sino para aprovechar la situación para ver si Matía Menchaca Torre, que era la casa consignadora, perdón, el consignatario era Gabriel de Irureta Goyena, precisamente, para obtener una reparación y también el gobierno español una reparación por el insulto a la bandera que había cometido las autoridades chinas ante la quema del bilbaíno. ¿Vale? Pero además, las autoridades de Manila se están planteando si ante la nueva circunstancia, en 1839, 1840, eso puede abrir nuevas oportunidades para el fomento del comercio de Manila, que siempre se percibía que podía dar mucho más de sí. ¿Vale? ¿Y qué podía pasar si los británicos ganaban las guerras? Eso se sopesó y se mandó, de hecho, desde Manila se mandaron caballos, vituallas a los ejércitos británicos. Y se pidió permiso al gobierno, a la Capitanía General de Filipinas, etcétera, etcétera. O sea, un seguimiento y un interés estuvieron. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, sí. Muchas gracias. Aquí hay una segunda que es muy parecida, que es sobre la implicación diplomática española. Pero como que Vale. ya la... No sé En si... ese momento la implicación diplomática es más complicada, porque hay que entender que China en ese momento no reconocía a los representantes diplomáticos extranjeros. Y de hecho fue en gran parte una de las motivaciones de las guerras del opio. Las guerras del opio fueron motivadas supuestamente, por la incautación de las existencias de opio, propiedad británica en el puerto de Cantón, pero también por cuestiones, porque los británicos querían cambiar las condiciones comerciales, mercantilistas por parte del Estado chino, pero también establecer un sistema de consulados en la costa china y que esos cónsules fueran reconocidos por las autoridades chinas. Y bueno, a partir de entonces, después de la Primera Guerra del Opio y el inicio de los tratados desiguales, las potencias extranjeras empiezan a mandar representantes, ministros plenipotenciarios para firmar tratados con China y empiezan a establecerse cónsules que supuestamente China reconoce. Pero el gobierno chino tardó décadas en reconocer a esos representantes. Por ejemplo, el tratado sino-español no se firmó hasta 1864, pese a que hubo intentos, desde 1845 o 44, ahora la fecha exacta no la recuerdo, pero hubo un representante español, un barcelonés, Sinibaldo Damas, una figura fascinante también, un auténtico personaje sobre el que he trabajado alguna cosa, pero sus intentos fueron infructuosos. Básicamente intentó encontrarse con el gobernador general de las dos provincias de Lianquan, de Guangdong y Guangxi, para poder firmar un tratado que fue sistemáticamente denegado por la política de bloqueo del Estado manchú, del Imperio Qing, de China. Los intentos estuvieron, pero realmente no hubo avances por parte de la diplomacia española en la época. Yo tengo otra pregunta más, y es sobre las percepciones de estos actores españoles hacia China. Y no sé qué es lo que has encontrado en los archivos, cómo estos personajes percibían a China y qué tipo de narrativas o discursos, digamos, has encontrado en los archivos, ¿no? Porque yo creo que en el caso del Reino Unido, ahí creo que se junta pues un imperio como en auge, quizás más orientalismo, y no sé si has visto lo mismo en el contexto de los archivos de España o no lo sé. No. Lamentablemente poco.
muy poco. Pero yo he trabajado sobre todo con correspondencia comercial, también con informes diplomáticos. Pero los informes diplomáticos en la época que yo he trabajado están claramente dominados por Sinibaldo de Mas. Sinibaldo de Mas es una figura excepcional, yo creo que era superdotado, sinceramente. También uno dice que en el pasado la gente disponía más tiempo, pero uno ve su trabajo y es impresionante. No sé, los Irisarri, Calvo, todos estos vascos, no, realmente en la correspondencia comercial, incluso en las cartas privadas, no dicen gran cosa. A veces se quejan, eso sí, se quejan de las prácticas de, bueno, ellos los llaman los mandarines, yo prefiero llamarles altos funcionarios chinos, pero no entran en muchas declaraciones xenófobas que yo recuerde que es lo que sería de esperar de ellos. Sinibaldo más, sin embargo, sí que hace declaraciones, pero él es excepcional porque él es un admirador de China. Sin embargo, él defiende la mano dura contra los Qing, y es un adalid de la diplomacia cañoneros. Lo que pasa es que el gobierno español entonces no está para estas historias, no puede financiar pequeñas flotillas para escarmentar a los chinos, ¿vale? Pero eso, bueno, más sí que es, insisto, es un admirador. Pero los otros que realmente no parecen expresar su opinión. La única percepción, pero fijaros, yo he tenido que rascar mucho e indagar en fuentes que no han sido trabajadas. La única fuente que te dice algo sobre eso, pero en realidad no es muy anterior, pero de repente por casualidad encontré una referencia a lo que eran, igual alguien ha oído hablar de ellos, de los diarios del que fue el primer representante en Cantón de la Real Compañía de Filipinas, pero esto nos lleva a finales del siglo XVIII, que era Manuel de Agote, ¿vale? Y tiene unos diarios que se conservan en el Museo Naval de San... Bueno, ahora es que antes era Museo Naval, un museo ahora es Euskal Itsas Museo, el Museo Marítimo Vasco. Ahora no, pero los diarios siguen ahí y yo hace muchos años escribí algo sobre ello, y además los diarios están perfectamente digitalizados y consultables. Y Agote sí que ves cómo tiene algunas percepciones tirando a negativas de los chinos. Sí que hace grandísimos elogios de la fiabilidad de los comerciantes chinos, eso sí. Que los mandarines son unos corruptos y los comerciantes son la gente más íntegra y los mejores comerciantes del mundo, que en realidad era una percepción preponderante entre los comerciantes europeos en Cantón. También, bueno, no voy a extender más, que ya veis que puedo hablar por los descosidos. Si hay más preguntas. Sí, no sé si hay alguna más. Yo tengo otra pregunta más. ¿A qué archivos has visitado para hacer tus investigaciones sobre el tema este? A ver, y por curiosidad, varios archivos. La verdad es que tuve la desgracia de no empezar a encontrar información sólida hasta el último archivo de la lista. Uno ya estaba muy desesperado, pero al final encontré una fuente que era información constante, que es el Jardine Matheson Archive, ¿vale? El archivo de Jardine Matheson, que todavía pues sigue abierto al público. Hay que pedir permiso a la empresa, que todavía existe, pero vamos, si uno acredita la condición de investigador, te dan permiso, tienes que trasladarte a Cambridge, eso sí. Y ahí, claro, se conserva la documentación de Jardine Matheson, pero también de todas sus antecesoras. Y James Matheson, cuando se une a William Jardine, él conserva todos sus libros de correspondencia, sus balances. Hay partes de esa parte, ese archivo, que no se han conservado bien, sobre todo del año 1800, el periodo que a mí más me interesa y sobre el que estoy trabajando ahora, 1818-2021. Yo en la tesis trabajé más 1822-30. Luego he trabajado en el Archivo General de Indias, para ver sobre todo documentación de la Capitanía General de Filipinas, de Fomento de Filipinas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ahí la información está muy dispersa. También los papeles de la Real Compañía de Filipinas que se conservan allí.
Lo que pasa es que los papeles de la Real Compañía de Filipinas son las copias de las juntas directivas y todos los balances que se conservaban en la sede de Madrid, pero la documentación de las factorías no sé yo si se conserva ni dónde, si es que se conserva, que dudo que, desgraciadamente, que no haya gran cosa, porque no hay el pormenor de lo que sucede, por ejemplo, en Cantón, en Calcuta o en Manila, que es lo que a mí más me interesaría. Y algún archivo más. Un archivo que me dio bastante información, por ejemplo, era el antiguo archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ahora está trasladado, se dividió entre el Archivo General de la Administración. Están los fondos, dependiendo de los años, están en el AGA, el Archivo General de la Administración, y el Archivo Histórico General, en el que también he trabajado, porque la documentación colonial española se conserva ahí a partir de 1834. Y archivos puntuales, pero que luego me han dado muchísima información, como el archivo pues en el Museo Naval de San Sebastián, ahora Museo Marítimo Vasco, con los diarios de Agote, o los archivos de París, porque Lorenzo Calvo luego se traslada a París y había que ver qué pasaba allí. En China no he podido trabajar en archivos allí, pero no lo descarto. Y ahora sí que hay una fuente en la que me gustaría trabajar. Estuve a punto de ir, pero vino la pandemia. Es en México. No tanto el Archivo General de la Nación, sino se conserva completo el archivo de una antigua compañía que eran los corresponsales de la Compañía de Filipinas en Ciudad de México, que era la compañía de Francisco Ignacio de Iraeta, otros vascos, de hecho, Iraeta era de Antzuola, en el interior de Guipúzcoa. A mí, personalmente, es que no... Bueno, yo soy de Barcelona, pero con familia vasca, y el hecho de estar en el archivo en Cambridge, de repente encontrarle cartas mandadas por James Madison, a Goizueta, a Carmen de Irisarri, Carmen de Salsamendi, pues Cantón, Goizueta, y Goizueta es un sitio en el que he estado y me parece bellísimo, y pues a uno no deja de sorprenderle. Luego, por si hay navarros en la sala o de la montaña navarra, pues que no sé, supongo que le puede hacer gracia conocer este dato. Genial, pues muchísimas gracias por esta fascinante charla, Ander, y a todos por haberse unido a la ponencia de hoy. Les recordamos que pueden participar también en la próxima sesión, el 29 de octubre a las 7 horas de España, y también pueden encontrar más información sobre el programa de RADA y las jornadas en la página web de la Fundación Chile, y también podrán encontrar la presentación de José Antonio Cervera en la página web la página de YouTube de la Fundación, que subiremos próximamente. Entonces, muchas gracias por haber asistido a esta charla y hasta la próxima. Muchas gracias a todas y a todos y hasta la próxima. Ikusi arte. Gracias, chao. Hasta luego.